Muy bien, estamos aquí para hablar de el capítulo 3 de Juan. Como siempre, si no has leído el capítulo 3 de Juan, pausa el video, lee todo el capítulo para que entiendas qué es lo que dice el capítulo, porque vamos a estar explicando y a veces no vamos en un orden que si no lees el capítulo no va a estar familiarizado de qué estamos hablando, ¿ok? Muy bien, hay muchas cosas en el capítulo 3, pero vamos a ver algunas y otras las vamos a dejar para cuando veamos el 4, ¿no? Porque, como he dicho siempre, los cortes de los capítulos y los versículos es algo posterior, no es algo que originalmente estaba en la Biblia. Entonces, cuando hicieron esos cortes y esos versículos, a veces cortan en el medio de una conversación o se pasa la conversación y corta parte de la siguiente conversación. Y bueno, o sea, eso se hizo para poder estudiar la Biblia mejor, para poder, bueno, ¿dónde está esa parte tal y tal? ¿No? Capítulo tanto, versículo tanto, pero a veces no es perfecto, ¿ok? Y no estaba en el original, así que no hay como que reverenciar demasiado eso, ¿ok? Bueno, lo último que habíamos visto era de que Jesús no confiaba en ellos, ¿no? Porque conocía la naturaleza humana, no hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano, ¿no? Terminamos con eso. Jesús no confía en los humanos porque los humanos no son de confiar, ¿verdad? De hecho, en el Nuevo Testamento la relación entre Dios y la humanidad es como un matrimonio, donde la humanidad es infiel, es una esposa infiel que lo engaña a Dios con todos los ídolos que encuentra y es una esposa que usa toda idea malvada que se le ocurre, ¿ok? Entonces no es de confiar, ¿no? Pero habíamos visto de que en el capítulo 3 empieza de esta forma, pero había un humano, ¿ok? Y esto es lo que yo me estaba refiriendo recién, ¿verdad? De que corta, el capítulo 2 corta ahí, pero ese último pedazo que vimos debería pertenecer al capítulo 3, ¿ok? Entonces, para poder empezar el capítulo 3 vamos a ver ese último pedazo y también hacer unas correcciones en el texto, porque la traducción, justamente por esta separación del capítulo, no lo traducen exactamente como está en el original y vamos a ver esa diferencia, ¿ok? Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron, ¿verdad?, en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús no creía, habíamos visto esa corrección, ¿no? De que no es confiaba, es creía también, usa la misma palabra en griego de creyeron, en ellos porque conocían la naturaleza humana. También habíamos visto de que, por ejemplo, no es la naturaleza del hombre. ¿Sí? Ahora tal vez esa palabra, el hombre, no hace tanto sentido para humanidad como antes, pero realmente el objetivo acá en griego es que se habla de la humanidad. No, no hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. Y aquí está, ¿no? Pero había un humano, ¿ok? La idea es que está conectada con esta parte y hay un pero, ¿ok? Que no se le agrega acá. Ein de antropos, ¿ok? Pero había un humano, ¿no? A veces leemos un hombre y claro, suena como que había un tipo, ¿verdad? Había un tipo que... No, 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 no. Está diciendo de que la humanidad no es de confiar, pero había un humano llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. ¿Ok? Entonces esa es la idea, de que a pesar de todos sus humanos había uno llamado Nicodemo, ¿no? Una cosa que quiero rápidamente mencionar es que esta gente, esta humanidad que está hablando, que no creía, que Jesús desconfiaba y no creía, eran gente que había creído en él, ¿verdad? O sea, de que eran creyentes, que aún dentro de los creyentes no eran de confiar, ¿ok? A pesar de, o sea, no se podía confiar en la humanidad, pero aún aquellos que creían eran parte de esa humanidad de la cual desconfiar, ¿no? Y bueno, eso lo vemos también porque en la Biblia, ¿no? De que estaban los 12 discípulos que caminaban con Jesús. Aún así, dentro de esos 12 discípulos, hubo uno que no se podía confiar, que fue Judas, ¿ok? Entonces está esa idea de remanente,
de que no todo porque se vista como cristiano quiere decir que es cristiano, ¿ok? Y bueno, había un humano. ¿Cuál humano? Bueno, uno de esos humanos que creyeron a Jesús. Y su nombre es Nicodemo, ¿verdad? Y a mí me encanta hacer esto. Esto es un cuadro real, ¿no? El nombre del autor es terrible. Es Heinrich Hendrix Volmarishin. Así que, wow. Pero bueno, lo que quiero decir es que esto es un cuadro del siglo XVII donde se representa ese encuentro. Y me gusta esto porque obviamente los autores en esa época no es como ahora que tenemos internet o que podemos tomarnos un avión e ir a Jerusalén y ver cómo es la cosa allá. Esta gente no tenía ni idea de cómo se veía Palestina en aquel entonces o la historia de los judíos o las costumbres, ¿no? Entonces ellos lo hacían a su imagen y semejanza, a su cultura, ¿verdad? Entonces por eso en vez de pergaminos tienen libros, cosa de que obviamente que en esa época no se usaban libros, ¿no? Pero ahí tienen los libros, las velas, ¿verdad? Los dos parecen como dos filósofos griegos, ¿verdad? Pero esa es la idea que tenía. ¿Y por qué yo hago esto? Porque sucede con nuestras creencias de la Biblia, de que a veces no tenemos nosotros como este autor de este cuadro, no tenemos idea del contexto cultural en cual se daban las cosas bíblicas y entonces lo traemos a nuestro contexto cultural actual y malinterpretamos las cosas, enseñamos cosas que no son de la Biblia. Uno podría jurar de que sí, eso debería de ser así, porque nuestra cultura es así, pero cuando tú ves el contexto cultural de donde fue escrito esto y la época, te das cuenta que no se refiere a esa cosa que tú estás diciendo que se refiere. Por eso es muy importante cuando estudiamos la Biblia también estudiar el contexto histórico. ¿Ok? Bueno, entonces ese encuentro sería algo así más como esto, ¿no? Nicodemo es un miembro de los fariseos, ¿no? ¿Qué son los fariseos? Extremistas súper religiosos, fanáticos que buscan poder, ¿no? Y en sí, eso no era malo, podríamos decir. Ellos querían estar al frente y cuidar todo, ¿verdad? Y Nicodemo estaba en ese grupo, ¿viste? Que obviamente Jesús dice que son malos, ¿verdad? Porque habían perdido el norte, ¿no? Ahora están buscando poder y todo eso. Ese es su objetivo, ¿verdad? No buscar de Dios. Pero son muy celosos, saben las escrituras de pe a pa, ¿no? O sea, mucho mejor de lo que sabemos nosotros, ¿ok? Y Nicodemo era parte de este grupo. Buscaba respuestas. Imagino Nicodemo cuando era joven, quería saber más respuestas. ¿En dónde la fue a encontrar? En este grupo, porque este grupo le metía ganas. ¿No? Se entiende, ¿verdad? Entonces él quería más, ¿ok? Y por eso está en este grupo, ¿ok? Pero era una persona en conflicto, como muchos de nosotros, que quiere ir más allá de lo religioso, lo fariseo, ¿verdad? Y saber la verdad, ¿no? No está satisfecho con solamente la onda farisea, ¿no? Él piensa de que debería haber algo más, ¿ok? Entonces, por eso lo tenemos aquí, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, adolescentes en la iglesia, siempre había un grupo de jóvenes que quería saber más, que no se conformaba, de que no puede ser esto todo lo que hay, ¿no? Y varios empezaron a estudiar y a informarse más y terminaron en el ministerio, ¿no? Pero con la idea de que, no, ofrecer ese conocimiento a las nuevas generaciones, porque una vez nosotros queríamos más y no había nadie que nos diera la respuesta, ¿no? Otros crecieron para volverse más de lo mismo, ¿verdad? Entonces hay de todo, ¿verdad? Entonces en el grupo de fariseos también hay gente que se unió a los fariseos porque quería saber más y crecieron para volverse simplemente fariseos. Pero Nicodemo no se quedó ahí y quería más respuestas, quería llegar más lejos, ¿ok? Entonces, pregúntate, ¿eres tú alguien así de que quiso saber más y ahora es un fariseo o eres un Nicodemo, ¿no? De que aunque estás en un grupo que se ve y huele a fariseo,
tú realmente quieres saber más. ¿Ok? Y bueno, yo pienso de que si estás viendo este video es porque quieres saber más. Algunos dicen que Nicodemo seguía a Jesús por las señales, ¿no? Como que le dan una mala reputación a Nicodemo, pero yo pienso que por el relato bíblico no deberíamos darle tanto palo a Nicodemo, ¿no? ¿Qué quieren decir con esto de que lo seguía, pero no era un creyente, ¿no? Simplemente veía, ¿no?, que hacía fuegos artificiales Jesús y como que, ¿qué onda, no? Pero yo quiero recordarles qué es lo que sucedió con Nicodemo y Jesús, ¿ok? Este principio de sus señales, milagros, ¿no?, hizo Jesús en Caná de Galilea, ¿ok? Y manifestó su gloria. Es una parte que nosotros nos olvidamos como cristianos y en las iglesias. Jesús está haciendo milagros para manifestar su gloria, no milagros por hacer milagros, ¿ok? La idea es que está manifestando su gloria. ¿Y quiénes creyeron por esto? ¿Quiénes fueron los que creyeron por esto? Sus discípulos, ¿ok? Entonces, digamos, Nicodemo está en la misma bolsa que los discípulos de Jesús. Los dos creyeron, Nicodemo y los discípulos, por esa manifestación de su gloria. Y para ellos significaba algo, ¿ok? Había un propósito. Manifestar su gloria es algo de que, bueno, tal vez es el Mesías, ¿no? Entonces creen en él, ¿ok? Entonces, vamos a ver, el siguiente verso dice, vino a Jesús de noche, ¿no? Nicodemo va de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales, esos milagros, ¿no? Manifestar su gloria que tú haces si Dios no está con él. Y otra vez algunos interpretan esto como que, ese Nicodemo se vino a escondidas, ¿no? Se puso así como que la capa, ¿no? Y se fue de escondidas para que no lo vieran, ¿verdad? Bueno, debemos ver esto de la forma que Juan lo está expresando, ¿ok? Hay una razón que Juan pone de que vino de noche y no es la que tú piensas, ¿ok? Primero, vamos a poner esto en la mesa. Un fariseo ir con Jesús de día o de noche es lo mismo. Ya era un riesgo inmenso para su reputación, ¿ok? Si lo veían con Jesús, no importa la hora, lo iban a reconocer, iban a saber quién es Nicodemo. Y le iban a decir, este es un cómplice de Jesús. Recuerden que los fariseos no estaban simpatizando con Jesús para nada. Y Nicodemo sabía que no iba a terminar bien. Pero quiero que entienda qué es lo que está haciendo Juan aquí al decirnos que vino de noche. ¿Okay? Para eso tenemos que ir al capítulo 1. Y quiero hacer un pequeño paréntesis acá para mostrarles, ¿no?, como una lección de que por eso cuando leemos un libro de la Biblia tenemos que empezar del principio hasta el fin. Esa costumbre de leer versículos sueltos de la Biblia es lo que nos lleva a hacer pinturas como aquel loco en el siglo XVII, ¿ok? Porque no tenemos el contexto, no entendemos qué está pasando. Simplemente le agarramos un pedacito y leemos eso y pensamos, es esto, pero cuando Juan escribió esto, tú tienes que tener en cuenta todo lo que escribió Juan. Entonces es necesario poder leer toda la obra, como quien lee un libro, ¿verdad? Imagínate de que si yo me pongo a leer, especialmente, por ejemplo, un libro como Harry Potter, ¿verdad? Y agarro el libro 3 y leo un párrafo, ¿no?, de en medio del libro ahí y empiezo a hablar de Harry Potter. ¿Tú crees que realmente voy a dar el contexto de quién es Harry Potter y por qué está haciendo todo eso? No, porque tienes que leer los libros, ¿verdad?, para saber cuál es la historia, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y esto parece bien. Entonces vamos a regresar un poquito al capítulo 1 y vamos a regresar con un filósofo griego que es Heráclito, ¿se acuerdan? Y que Juan como que responde a Heráclito, y Heráclito que dice, aunque el logos sea como dije, los hombres siempre fallan de comprenderlo, tanto antes de escucharlo como cuando lo escuchan por primera vez. El logos es Jesús cuando lo escuchan por primera vez, porque viene a ser según de acuerdo con este logos. Los que oyen parecen hombres sin ninguna experiencia de esto. Aunque Nicodemo es un doctor, maestro de la ley, un doctor de la ley,
parece que no tuviera experiencia al escuchar al Logos, ¿verdad? Su conocimiento queda muy pequeño. Al final se siente como que soy un hombre sin experiencia. ¿Y cómo empieza Juan su evangelio? Él dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron, ¿verdad? Esto es una respuesta en la línea de Heráclito, ¿verdad? Y también es lo que sucede en Génesis. Si vamos a Génesis, dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. Separó la luz de la noche, ¿ok? Juan empieza a crear una temática que vamos a ver de luz y tinieblas, luz y noche, ¿no? Luz y oscuridad, como quieras decirle. Entonces ahora, al darte yo todas estas pistas, vamos de nuevo y léelo con esto en la cabeza. Este vino a Jesús de noche. Este vino a Jesús en tinieblas. Y Nicodemo viene de las tinieblas a Jesús. ¿Se entiende ahora? Y esa es la razón por la cual Juan pone esto. Nicodemo viene del sistema religioso de Israel, de los fariseos que están en oscuridad. Pero capaz que dice, ¿será que Juan realmente lo usa así? Y vamos a leer un poquito el final de esta conversación, vamos a adelantarnos para que veas de que sí Juan usa esa imagen de luz y tinieblas, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas o la noche que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo lo que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz. ¿De dónde viene la luz? De la noche, ¿verdad? Para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. ¿Y qué es esta luz que está hablando? Esta luz es Jesús. Y Nicodemo estaba en la oscuridad, pero estando de noche se acercó a la luz Jesús, ¿ok? Porque cree en Jesús y quiere practicar la verdad. Entonces él se acerca de la oscuridad a la luz. Estas son las últimas palabras que Jesús le dice a Nicodemo. Hay quienes prefieren quedarse en la noche a oscuras. Estos son los fariseos, ¿ok? Ellos no vienen a la luz. Pero hubo uno de ellos, Nicodemo, que se acercó de la noche a la luz. Y el que se acerca a la luz es un verdadero creyente. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio. Sabemos que la luz es Jesús. Entonces cambiemos esa palabra la luz con Jesús a ver si hace sentido. Este es el juicio, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a Jesús, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia a Jesús y no viene a Jesús para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a Jesús para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. ¿Vieron cómo toma todo un sentido nuevo? Se enriquece, sabiendo el contexto, se enriquece el texto, ¿no? La luz es Jesús. Y pregúntate a ti mismo, ¿quieres quedarte a oscuras en la noche o quieres acercarte a la luz? Piénsalo. Tenemos que acercarnos a la luz. Y cuando Juan termina esta conversación con esta explicación, describiendo qué pasó con Nicodemo, el fariseo, él vino en la oscuridad a la luz, pero los otros fariseos no lo hicieron. Ellos amaron la oscuridad. Y esa es la idea aquí, ¿ok? De hecho, vamos a avanzar un poco y vemos este famoso versículo, ¿no? No te sorprendas que te dije que tienes que nacer de nuevo. Y luego dice, no te asombres, en otra versión, ¿verdad? De la Biblia dice, no te asombres que te he dicho, tienen que nacer de nuevo. ¿Ven el problema aquí? Son dos versiones de la Biblia que usamos. Una dice tienes, singular, y la otra dice tienen, en plural. ¿Cuál es? ¿Es tienes o tienen? A veces las traducciones se complican para traducir plurales y singulares, aunque en el griego existe una diferencia clara. Como en español.
tenemos dos palabras, una es tú y otra es ustedes. Pero en inglés esas dos palabras solamente son una sola palabra, you, ¿verdad? Entonces es you de tú o you, all, ¿no? De todos, ¿verdad? Entonces solamente tiene una sola palabra. Entonces en español asumimos que está diciendo tú a veces, cuando está diciendo ustedes, porque de ahí viene nuestra enseñanza. ¿Qué quiero decir eso? Los que han plantado las iglesias en nuestras regiones son americanos, gente que habla inglés y que solamente tiene una sola palabra. Entonces, aunque a veces traducen bien en la Biblia los plurales y los singulares, nosotros nos quedamos con esa idea de lo que nos fueron enseñando a la primera generación, la segunda generación se lo enseñó a la tercera generación, y etc. Por eso es importante estudiar la Biblia. En este caso no se transmite bien que está diciendo Jesús en algunas traducciones. Y vamos a notar que Jesús, cuando se refiere a veces a Nicodemo de forma singular, ¿no? Le habla directamente a Nicodemo, pero a veces empieza a hablar en plural porque le está hablando al grupo con quien Nicodemo anda siempre, ¿ok? A veces es tú, Nicodemo, a veces ustedes, ¿verdad? Los fariseos, ¿no? Y vamos a entrar en el análisis y tener en cuenta este tipo de cosas, ¿ok? Quiero aclarar de que el correcto aquí es tienen, es en plural, ¿ok? Pero vamos a retroceder para ver esto bien. Jesús respondió, en verdad, te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Okay? Cosas para notar cuando dice en verdad, ¿no? ¿Por qué decía Jesús en verdad, en verdad? Realmente en el original está diciendo amén, amén, estoy diciendo a ti. Amén es una palabra que viene del hebreo, ¿no? Y se transfiere al griego entre los judíos, ¿verdad? ¿Y qué significa? Está bien, ¿verdad? En verdad, es una verdad. Significa eso, verdad. Lo aseguro, que se cumpla, así sea. De hecho, los judíos lo usaban y esa palabra la usamos ahora nosotros los cristianos también. Pero a veces no tenemos ni idea de qué significa, ¿verdad? Es importante saber el significado de las palabras que usamos. De hecho, yo creo que amén es como esas palabras universales, así como aleluya, no importa dónde estés, en qué idioma estés, siempre se usa la misma palabra, ¿verdad? Y bueno, amén viene de la palabra creer, que es amán, o fiel, por lo tanto pasó a significar seguro o verdaderamente, que es pero con una expresión de absoluta confianza y seguridad. Es bueno que entendamos esto, porque cuando estás usando amén, te lo voy a poner así en dibujito, ¿no? Cuando dices amén, es como que estuvieras diciendo lo juro, lo aseguro, lo juro. ¿Ok? Entonces es muy serio. Y Jesús le dice directamente a Nicodemo, en singular, ven que yo marqué el T, ¿no? Ese es un singular. Dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí le está hablando directamente a Nicodemo. Pero aquí cambia. Dice, no te asombres que te diga a ti, Nicodemo, tienen, o sea, tú y tus amigos fariseos, que nacer de nuevo. Aquí cambia del singular al plural y dice, tú y tus colegas fariseos tienen que nacer de nuevo. No es individual. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? ¿No? Tú te dirás, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Porque el cristianismo no es individualista. Todos tienen que nacer de nuevo. No se trata de ti, se trata de nosotros. ¿Ok? Y eso es, digamos, es uno de los problemas más grandes de la iglesia moderna, que se ha vuelto, con nuestra cultura, se ha vuelto individualista y se debería tratar en comunidad, ¿no? Yo no voy a... lo que quiero decir con esto es que, bueno, mi familia va a la iglesia y todo bien, pero tu nación no ha conocido a Cristo, ¿entiendes? Entonces, tipo, no deberías estar tan tranquilo porque tu nación todavía no ha conocido a Cristo. Y deberías orar por tu nación.
Deberías orar para que Dios perdone a tu nación, porque siempre hay que pensar en comunidad, no individualmente. Yo estoy bien, así que ¿qué me importa que los vecinos esté todo mal? ¿Verdad? Ese no es el camino cristiano, digamos. Por eso esto hace diferencia. El viento sopla por donde quiere, dice Jesús, y oyes, o sea, tú Nicodemo oyes, su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es, o sea, la situación de todo aquel, o sea, los creyentes, que es nacido del Espíritu. ¿Ok? Eso le dice Jesús a Nicodemo. ¿Ok? Entonces, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Porque Nicodemo viene de la oscuridad y es como que no sabe nada, como decía el filósofo griego. En verdad te digo a ti, Nicodemo, que hablamos, y usa plural, lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos, todo esto es en plural, visto, pero ustedes, tus amigos fariseos, no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado a tus amigos fariseos de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo a tus amigos fariseos de las cosas celestiales? ¿Se entiende mejor? Y curiosidad, cuando Jesús se refiere a sí mismo, dice, sabemos, hablamos, hemos visto. Y hay un montón de teorías, pero ¿por qué hace esto? Y se nos escapa a veces, ¿no? Como que, debe estar hablando de él y sus amigos, los discípulos y todo eso. Pero no, está hablando de sí mismo en plural y lo que está tratando de dar a entender es que él es Dios. Y Dios es plural. ¿Ok? Nicodemo, el fariseo, viene de la oscuridad a Jesús, que es la luz, porque él cree en él, cree en este Jesús. Y Jesús reconoce que Nicodemo es nacido del Espíritu. Pero Jesús le dice, lo que acabo de decir, ¿no? Está bien, pero todo ese grupo con el que andas tienen que hacer lo mismo que tú. Salir de la oscuridad a la luz, porque no se trata solo de ti. El cristianismo no es individualista. Pero le explica a Jesús, ellos no entienden, aun cuando le digo cosas simples de esta tierra con dibujitos, ¿verdad? Porque no tienen los ojos para ver ni los oídos para escuchar. Y si no tienen estas cosas simples, ¿cómo voy a hablar de las cosas más saladas, ¿no? Más espirituales? Esta conversación con Nicodemo dice más de lo que tradicionalmente pensamos. Jesús no le dice a Nicodemo que no se junte con los fariseos, por ejemplo, ¿no? Cosa que en el cristianismo tal vez diría, no, ya Nicodemo se convirtió, no, vente para acá a la iglesia y no te junte con esa gente, ¿no? Pero no, Jesús no le dice esto. No le dice que salga de ese grupo, pero al estilo de los profetas del Viejo Testamento, Jesús le da un mensaje al creyente Nicodemo para que transmita a sus amigos fariseos aun cuando no lo quieran escuchar. ¿Ok? Que es igual a la situación de los profetas hablando de Israel, ¿no? Dios manda a hablar a alguien y Israel no escucha, no quiere escuchar. Pero siempre hay un remanente, ¿verdad? Entonces Jesús no está quitándolo del grupo de los fariseos, está diciendo, ese grupo necesita hacer lo mismo que tú, tienes que hacer algo al respecto, ¿verdad? Entonces, cierto, tal vez en tu familia tú encontraste a Cristo, pero ellos también tienen que nacer de nuevo, tu familia. No te rindas. Sigue buscando la oportunidad de hablar, aunque no lo quieran escuchar. Tú tienes que hacerlo. Obviamente, de una forma de dar testimonio, ¿verdad? También, porque si tú no eres realmente creyente, crees que sos creyente y actúas mal, ellos van a ver el mal que haces y no a Jesús. Entonces tienes que mostrar a Jesús. Pero a veces, aún así, no escuchan. Pero no hay que darse por vencido. No hay que darse por vencido por tu barrio, por tu trabajo, por tu nación. Es importante que los cristianos empecemos a pensar de esa forma. Mi nación. Y pedir perdón porque mi nación está haciendo esto y está mal.
porque tú sos parte de esa nación. ¿Ok? Entonces, digamos, ¿eres tú Nicodemo que viene de la noche a Jesús? Creo que sí. Jesús te dice a ti también. Tu familia, tus amigos tienen que salir de la oscuridad a la luz. ¿Ok? Esa es la idea aquí. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En el original, de nuevo, se puede traducir de arriba, ¿no? El que no nace de arriba. Es decir, vamos a decir, de lo espiritual. Y tal vez la traducción más acertada sería el que no nuevamente nace de arriba. ¿Ok? Por eso la confusión de Nicodemo. Porque él piensa que nacer de nuevo es nacer físicamente de nuevo. Pero Jesús le dice, no es eso. De hecho, vamos a ver lo que le dice Jesús. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y acá empiezan algunas cosas que, por ejemplo, dice, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, a veces algunos cristianos enseñan que, ¿sabes qué? Cuando dice el agua, está hablando del bautismo, ¿no? Entonces, si tú no te bautizas, no puedes entrar al reino de los cielos. Y de ahí salen algunas denominaciones y cristianos que creen que si no eres bautizado y convertido, no entrarás en el reino de los cielos. Es decir, puedes ser convertido, pero si no te bautizaste, marchaste. ¿Ok? Necesitas las dos cosas. No entrarás al reino de Dios, y de hecho, un ejemplo de esto es el famoso Constantino, el emperador Constantino que se volvió cristiano, pero él dijo, yo voy a ser inteligente, y no se bautizó inmediatamente. Esperó hasta cuando ya más o menos sabía que se iba a pelar, dijo, ahora sí me bautizo. Y literalmente cuando se bautizó el otro día se murió, ¿no? ¿Por qué? Para asegurarse de que como que se hizo un montón de cosas malas antes, al menos se bautizó, ¿no? Y listo, ya entró porque después de su bautismo no hizo nada malo, ¿verdad? Pero otra vez, obviamente esto no es así. Y tenemos algunos problemas de traducción aquí también que nos da la idea equivocada. Entonces vamos a ver un poquito de eso. Y el problema está en esta palabra, del espíritu, que es neuma. ¿Ok? La palabra espíritu nosotros la traducimos de la palabra neuma en griego. Neuma significa literalmente viento. ¿Ok? De hecho, cada vez que lees viento o espíritu en el Nuevo Testamento es la misma palabra. Es exactamente la misma palabra. Son los traductores de la Biblia que deciden si poner viento o espíritu a criterio propio. Él dice, ¿saben qué? En este voy a poner viento. En este voy a poner espíritu. Pero quiero aclarar, y que esto quede importante, y sé que esto causa un poco de controversia, pero quiero aclarar que en el original no hay distinción entre cuando es viento y espíritu. Es todo viento. No hay una aclaración por el cual digamos, voy a poner espíritu. ¿Ok? Literalmente dice viento. Pero yo creo que hagamos este ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para demostrarte cómo a veces por ese tipo de cosas que nosotros asumimos como que, no, en el original está así, empezamos a entender cualquier otra cosa. ¿Ok? Les voy a mostrar. Vamos a traducirlo como viento, como neuma, viento. Vamos a traducirlo como viento para que vean. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y viento no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del viento, viento es. Ok, tipo, ¿qué es esto? Pero veamos un poco más. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo,
el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del viento. Y noten aquí que acá digamos en la traducción lo traduce en viento y acá lo traduce en espíritu. Pero es la misma palabra. Es el traductor que decidió, ¿sabes qué? No voy a poner el espíritu sopla por donde quiere, voy a poner viento. Porque, sopla, ¿no? Pero en esta parte voy a poner espíritu. Pero es viento, siempre es viento. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque nos perdemos algo, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene todo esto de que sea viento? Porque la narración de agua y viento es algo que está en el Viejo Testamento. Es algo que Dios usa, ese agua y viento, siempre lo menciona para cuando trae vida. De hecho, lo que te trato de decir es que realmente Jesús está citando Isaías acá, pero nosotros al traducirlo le perdemos el sentido, ¿verdad? Y vamos a ir a Isaías. Así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno. ¿Okay? Acá es importante que entiendan de que la narración que hace aquí Isaías, la temática es que te formó desde el seno materno. ¿Qué es lo que está describiendo? Nacer. ¿Ok? Esa es la temática. Está diciendo que te formó desde el seno materno. Entonces, esa es la premisa, ¿no? Ahora, sigamos viendo el siguiente versículo con eso en mente, porque otra vez, esa onda de dividir los versículos, a veces nosotros no podemos ver el contexto, ¿verdad? Pensamos, no, por versículo, como que si fueran algo individual que no se conecta, pero sí se conecta. Entonces la temática es nacer. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes ¿de qué? De agua sobre la tierra seca. Y aquí dice, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Y claro, ahí tú ya me estás diciendo, pero ahí dice espíritu. ¿Ok? Sí, cierto, lo traduce en espíritu. Pero ¿a qué no adivinan una cosa interesante? La palabra espíritu en hebreo literalmente significa viento también. Y entonces cada vez que tú ves la palabra viento en hebreo, es la misma palabra que se usa para espíritu. Y así como en griego, es el traductor que decide si poner espíritu aquí o espíritu allá, o viento aquí o viento allá. Porque es la misma palabra. Pasa lo mismo que en griego. Interesante, ¿verdad? Entonces, hagamos mi ejercicio para ver si hace un poco más de sentido. Entonces hemos cambiado, ¿no? Y torrente de agua sobre la tierra seca. Derramaré mi viento sobre tu posteridad y mi bendición sobre tu descendiente. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corriente de agua. ¿Cuál es el paisaje de lo que está mostrando esto? Es un nuevo brote, ¿no? Está junto al río y brota, porque Dios manda agua y viento, ¿no? Como una planta. Y recuerden, esta temática viene de nacer del agua y el viento de Dios, ¿ok? Está naciendo del agua de Dios y el viento de Dios que da Dios a causa de este nuevo nacimiento, ¿no? Entonces yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que Nicodemo, doctor en la ley, conocía este pasaje? Era maestro de la ley. Lo conocía mucho mejor que tú y yo. Y conocía el significado de nacer, de renacer por el viento y el agua de Dios, mucho mejor que tú y yo. ¿Ok? Entonces ahora, con esa información, regresemos a Juan y veamos esto. El que no nace de agua y viento no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del viento, viento es. Aquí nos está hablando de dos cosas, ¿no? No está hablando, perdón, de dos cosas, sino de una sola cosa. Nacer de nuevo. Brotar con el agua y el viento de Dios.
es un nacimiento de lo alto. Y está citando Isaías. Pero se pierde cuando nosotros empezamos a cambiar las cosas, ¿no? El que nació normal es de la carne, somos carne, ¿no? Pero el que nació del viento de Dios ahora es del viento de Dios. Y hay más. Luego de decirle esto, que Nicodemo lo conoce perfectamente, entonces cuando le dice eso entiende perfectamente que es nacer de nuevo, va y esto es lo que dice Jesús. Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Está? Muy bueno, parece que no tiene nada que ver con lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Para nosotros tal vez lo que dice suena, sí, suena bien porque sabemos quién es el Hijo del Hombre y todo eso. Pero si somos honestos, eso es como un poco fuera de tema, ¿verdad? Pero para Nicodemo, maestro de la ley, doctor en la ley, que entendió muy bien la cita de Isaías de agua y viento que le acaba de hacer Jesús, también esto lo entendería profundamente porque Jesús le está resolviendo un acertijo. Ese acertijo está en el Viejo Testamento y no tenía respuesta. Y era un tema muy discutido entre los maestros de la ley, entre los fariseos. Constantemente, ¿de qué quiere decir este acertijo? ¿Qué quiere decir este acertijo? De hecho, vamos a ver el acertijo para que entiendan. Es en Proverbio. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Ven temática agua y viento? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo, si prefieres? Ciertamente tú lo sabes, pero nadie lo sabía. Y empezaron a discutir qué significaba esto. ¿Cómo que ciertamente tú lo sabes? ¿No? Y ese acertijo era famoso y discutido mucho en esa época. ¿Quién es ese que tiene control del agua y el viento y puede hacerte nacer de nuevo, brotar de nuevo? ¿Ok? ¿Cuál es su nombre? O si prefieres, ¿cuál es el nombre de su hijo? Esto está en el Viejo Testamento, ¿no? Nicodemo sabía este acertijo y sabía que no tenía respuesta hasta que Jesús se lo dijo. Obviamente nosotros sabemos que ese es Jesús. Bueno, la respuesta al acertijo es Jesús. Pero recuerden, cuando Nicodemo escuchó a Jesús responder este acertijo, realmente le voló la cabeza. Ahora lo vamos a leer todo de nuevo con toda esta información a ver si esos pasajes cobran nueva vida. Para que entiendan que a veces los pasajes que parece que los reconocemos y repetimos, a veces hay más detrás de eso, más profundidad. ¿Tú eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos, ¿por qué en plural? Porque su nombre o el de su hijo, ¿no? Son dos, plural, ¿verdad? De lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio, el testimonio de él o de su hijo. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Entonces, ¿qué hace Jesús? Procede a hablarle de las cosas celestiales, para que vea de que él va en serio. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Entienden ahora? ¿Cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Pero aquí, mira, aquí te hablo de las celestiales. Te voy a resolver ese acertijo que ustedes estaban discutiendo por tanto tiempo. ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Es Jesús. Pero él dice el Hijo del Hombre. Y esto a Nicodemo le vuela la cabeza de nuevo. Nicodemo sabe el acertijo, pero también sabe qué significa, de dónde está citando Jesús eso de Hijo de Hombre. Es parte de otra profecía. Para nosotros es como que, sí, los nombres de Jesús, pero no tenemos ni idea de qué significan. Entonces vamos a ver esa profecía en Daniel, que dice así: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguajes le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará,
y su reino uno que no será destruido. Ese del acertijo es el Hijo del Hombre, que es Dios mismo encarnado. ¿Okay? Este Hijo de Hombre es Dios en esta profecía. Entonces, el que se refiere en el acertijo es Dios mismo encarnado. Es decir, el Mesías, esta es la gran revelación. El Mesías es Dios mismo en forma humana entre su gente. No un David, no un profeta. Es Dios mismo que ha bajado. ¿Ok? Nicodemo entiende todo esto y le vuela la mente. Pero Jesús le dice, cuando regreses y se lo cuentes a los demás, serás como un profeta del Viejo Testamento y como ellos probablemente no te van a escuchar. Pero no significa que no debes hablar. ¿Ok? No significa que no debes hablar. Yo hago muchas clases como esta y créeme, no son populares para nada. Pero no significa que no debo de hacerlo. ¿Se entienden? Ahora veamos uno de los versos más famosos de la Biblia. Lo ves en los estadios de fútbol, lo ves en los deportes, lo ves aquí, lo ves por allá. Es un verso muy, muy famoso. ¿Cuál es? Obviamente Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Este debe ser el versículo más conocido de toda la Biblia. Cada vez que alguien habla de esto, automáticamente sabes de qué está hablando, porque es súper famoso. Cuántas prédicas, cuántas veces lo hemos escuchado, cuántos folletos lo tenían cuando yo era adolescente, existían los folletos, ¿no? ¿Cuántos folletos tenían esto? Y como resume, ¿no? Básicamente todo el Evangelio, ¿no? Todo lo que estamos hablando. Pero obviamente, creo que analicemos este versículo porque te quiero proponer de que tal vez le falta algo, que nosotros no hemos entendido este versículo correctamente. Y vamos a ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Con este verso nosotros enseñamos que Dios amó al mundo, ¿verdad? Las iglesias te enseñan, ¿no? En la escuela dominical a los niños, ¿verdad? Dios amó al mundo, ¿no? Pero tanto, tanto, de tal manera que dio a su Hijo, ¿verdad? Y a veces le damos esa idea de medida, de tan exagerado amor que hizo esto. Pero, siempre yo soy pinchando los globos, pero vamos arriba. En griego usa hoste ha, que básicamente significa de ese modo. De ese modo. Sí, de tal manera también puede significar de ese modo, pero nosotros lo usamos como de medida, ¿verdad? Pero la idea es de ese modo. Entonces sería así, porque amó Dios al mundo de ese modo que dio a su Hijo único, etc. ¿verdad? Y tú dices, bueno, y esto no deja una pregunta. ¿De qué modo entonces? ¿De qué modo? Yo quiero proponerles que este famoso versículo está incompleto. No debería leerse este pedacito. Como digo otra vez, los versículos son agregados y a veces cortan ideas y nosotros nos han educado de tal forma de que vamos versículo a versículo, pero deberíamos seguir todo el libro entero. Yo quiero proponerles que se debería leer así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado al Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque amó Dios al mundo de ese modo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que la próxima vez que vayas al partido de fútbol con tu cartel, vas a tener que imprimirte un cartel más grande. Vas a tener que andar con carteles mucho más grandes porque todo esto va junto. Es la misma cosa, la misma idea. No podemos sacarlo por la mitad. ¿Y de dónde apunta esto? Al Viejo Testamento. Una historia que tal vez conoces. Y obviamente aquí tenemos a Moisés que levanta en un madero la serpiente
porque todo el pueblo está siendo mordido por serpientes, se está muriendo, y levanta la serpiente para que cuando vean a la serpiente se sanen. ¿Ok? Pero vamos a leerlo, esto está en Números, vamos a leerlo para que lo entendamos mejor. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. O sea, el pueblo siempre estaba en el desierto y todo más rebelde, ¿no? O sea, mala onda, increíble. Entonces andaban diciendo, ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida, no hay pan ni agua y necesitamos este alimento, o sea, el maná, ¿verdad? Tan miserable, ¿no? O sea, como que, wow. Y el Señor envió serpientes entonces abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, ¿no? Ahora que se estaba muriendo, le dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. ¿Y qué hizo Moisés? Intercedió por el pueblo, ¿no? El pueblo se había puesto en una situación que no podía resolver. Estaban muriendo y le dice a Moisés que haga algo, ¿no? Entonces lo hace y Dios responde. El Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla en un asta. Un asta es con forma de cruz. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta o la cruz. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien, después de una ofrenda, un diezmo, después de hacer ¿no? el curso intensivo de las verdades de Moisés, pedirme membresía otra vez con Moisés, ¿no? Estar disciplinado 2 años, miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Verdad que no dice eso? Dice, simplemente miraba la serpiente de bronce y vivía, ¿no? Entonces, todo lo que tenían que hacer era mirar esa serpiente. ¿Cuánta fe tú crees que se necesita para mirar una serpiente en una cruz? Te estás muriendo, te acaba de morder una víbora y te dice, solo tienes que mirar. ¿Cuánta fe necesita para decir? ¿No? Solo mira, eso es todo lo que lleva. Muy poca fe. Realmente poca fe. Pero aunque es poca fe, es fe. ¿Ok? Porque si no quieres creer que esa serpiente en ese palo que puso Moisés, con solo mirarla te va a sanar, tal vez no la miras, pero te vas a morir. Entonces requiere poca fe, pero fe. ¿Ok? Entonces, ahora regresemos a Juan. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, ¿no?, que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque amó Dios al mundo de ese modo. Es la misma forma que Moisés levantó la serpiente en un palo en el desierto. Ahora sería el Hijo de Dios, Jesús, que sería levantado en un palo. Y de esa forma amó Dios al mundo. ¿Cuál forma? Solo tienes que mirar a Jesús. Solo tienes que mirar a Jesús. De ese modo amó Dios a Israel cuando estaba en el desierto, de que a pesar de que todo mal, dijo, solo tienen que mirar esto y ya está. Ahora de ese modo ama a todo el mundo. Todo lo que tienes que hacer es un poquito de fe, simple fe, nada complicado. Mirar a Jesús en fe y serás salvado. Poca fe, pero es fe. Solo es este acto de hacer así. Mirar a Jesús. No requiere que te bautices, no requiere que hagas un curso de membresía, no requiere que des tu diezmo, que ofrendes, que hagas esto, que subas de rodillas o que hagas un curso, ¿no? De que, voy a cambiar primero y luego mirar a la cruz, ¿no? No, tengo que primero estar sentado 1 año y hacerme miembro. No. Todo lo que lleva, según la Biblia, no según yo, no según el cristianismo moderno de hoy, según la Biblia, todo lo que lleva es solo mirar a la cruz. Y tenemos un ejemplo de esto. Tenemos el revolucionario que estaba en la cruz junto a Jesús. Era revolucionario.
Él dijo, estoy aquí porque sí, no soy inocente, realmente hice todo esto que me están acusando. No era bautizado, no, no hizo nada, ¿verdad? En ese sentido de todo lo que nosotros ponemos delante. Él simplemente miró a Jesús. Y Jesús le dijo, no, ya eres salvo. ¿Ok? A veces yo comparo el cristianismo moderno como, no sé si han ido al cine, un aeropuerto o un banco, ¿no? Y ponen eso como que con cinturones, ¿no? Hacen un caminito como de zigzag, ¿no? Para ordenar un poco la fila. Y nosotros en el cristianismo hacemos ese caminito de zigzag para complicar la cosa. Y queremos, y no nos gusta de que sea simple. Es como a veces sucede aquí, ¿no? En los trabajos, ¿no? De que, yo tuve que pagar piso. No, voy a hacer sufrir a este nuevo empleado, a este nuevo persona que está en esta compañía para que pague el piso. Porque yo tuve que pagar el piso. Entonces yo le hago la vida imposible, se la hago muy difícil, aunque se la podría hacer bien fácil y listo. Pero complicamos. Pues si tú quieres ser pastor, y te hacen todo un lío para que tú llegues a ese punto. Te quieres bautizar, te hacen todo un lío para que tú llegues a ese punto. Porque nosotros le agregamos esos zigzag. No nos gusta la idea. El cristianismo moderno no le gusta la idea de que es solo mirar a Jesús. ¿Ok? Y que es Dios el que cambia a la persona. Nosotros no los cambiamos por disciplina o por una especie de método cristiano para que cambie la persona, ¿verdad? Queremos hacer como que nuestro propio, ¿no? Tipo, discipulado de esto y lo otro, ¿no? Tenemos que enseñar, y obviamente que si tú miras a la cruz y crees, ya no eres tú, es Jesús en ti, y eso se ve en tus frutos, pero nosotros no podemos complicar eso. Es solo mirar a Jesús. Entonces, si tú te estás sintiendo como que, no sé, qué onda, solo mira a Jesús, es todo lo que quiera. De esa forma, de ese modo, amó Dios al mundo. Simple fe, mira a Jesús en fe y serás salvado. Vieron como con el contexto, con más información, cambia totalmente algo que dábamos por asumido, un versículo que dábamos por asumido. Y estudiándolo podemos enriquecernos más. Y ahora vamos a ver esta parte de los quiasmos que hemos siempre hablado. Vamos a ver el quiasmo entre Juan y su segundo libro, Apocalipsis. Entonces, para que vean cómo encaja con toda esta idea de la serpiente en el desierto. ¿Ok? El quiasmo se da entre Nicodemo visita a Jesús, especialmente la parte central de que Moisés levantó la serpiente en el desierto, y del otro lado en Apocalipsis 20 habla de la serpiente antigua, ¿no? La temática es la serpiente, ¿ok? Y luego vemos el quiasmo dentro del párrafo de Nicodemo, esta historia. Si vemos el quiasmo aquí, tenemos la idea central, ¿no? Y como dijimos, ¿no? Este punto va con este punto va con y así hasta llegar a la idea central, ¿no? Entonces, viniendo de Dios, ¿no? Es el punto A es viniendo de Dios, el punto B es el reino de Dios y el cielo, ¿no? El punto C es una pregunta que hace Nicodemo, ¿no? Hace una pregunta y luego del otro lado también hace una pregunta. Nacer del espíritu, o como dijimos aquí, del viento, y debes nacer de lo alto, es nacer de arriba, que sería la mejor forma de decirlo, ¿no? Nacer de nuevo es nacer de lo alto, de nuevo, pero nacer de lo alto, ¿ok? Y bueno, vamos a dejar por aquí y te invito a que medites sobre esto. Si tienes preguntas, siempre estamos abiertos para contestar las preguntas. No importa lo que preguntes, ¿no? Nosotros buscamos contestar preguntas de esta lección. Si haces una pregunta, no importa qué cosa rara preguntes, está bien, ¿ok? Y te invito a empezar a leer la final parte del capítulo 3 y el capítulo 4, porque lo vamos a ver la próxima vez
Muchas gracias.